Bueno, en este video vamos a estudiar el método de sustitución. Para ello vamos a tener en cuenta el siguiente teorema, que nos dice que si nosotros eh, tenemos una función g definida desde cierto conjunto J, su dominio J, hacia los números reales, tal que esa función g sea diferenciable, es decir, que exista su derivada, definida esa función g como u igual g de x, y además de que exista la derivada, sea continua y g tenga inversa, es decir, que de esta relación se pueda despejar x. Eh, si además f, que es la función que vamos a integrar en nuestro caso, es una función continua que está contenida en el rango de g, entonces nos dice el teorema que la integral de f evaluada en g de x g de x multiplicada por g' de x es igual a f de u de u. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Noten que la primera integral tiene diferencial de x, es decir, que la variable de integración es x, mientras que la integral que tengo en el lado derecho he cambiado la variable a la variable u. Entonces lo que estoy considerando es haciendo una sustitución. La sustitución que estoy considerando es llamar a g de x u. Entonces, si yo digo que u es g de x, tal como la tengo aquí, u igual a g de x, entonces tengo que hallar su derivada. Entonces, ¿quién va a ser su derivada? Pues su derivada va a ser esto. Este sería de u. ¿Por qué razón? Porque noten que si yo llamo u igual, vamos a escribir aquí mejor la justificación, ya que si u es igual a la función g de x, entonces del cálculo diferencial sabemos que u' es igual a g' de x, su derivada. Pero ¿quién es u'? U' lo voy a escribir con la otra notación, de u de x. Esa es la derivada u'. De u de x es g' de x. Es decir, que de u es igual, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este de x que está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, si hacemos esa operación, entonces despejando de u nos queda g' de x por dx. Entonces, si notamos aquí, entonces lo que está dentro del paréntesis de f es u y lo que está por fuera de la integral es du. Entonces la nueva integral acá se convierte en f, en lugar de g de x escribo u, y en lugar de escribir g' de x por dx estoy escribiendo du. Entonces aquí estoy escribiendo du. Y entonces noten que la integral que está en el lado izquierdo es más compleja que la integral que tengo en el lado derecho. Entonces, y como los dos resultados son iguales, resolver la integral del lado derecho va a ser equivalente a resolver la integral del lado izquierdo. Y en eso consiste el método de sustitución. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar este teorema para resolver los ejercicios usando el método de integración? Entonces, en la función g de x que habla ahí, bueno, aquí una anotación que deben tener muy en cuenta. Voy a escribirle una nota. Eh, en algunos ejercicios, en algunas, mejor, en algunas integrales, usamos
una sustitución de la forma u igual a g de x, tal como lo dice el teorema. Pero en otras, usamos sustituciones de la forma. Entonces la forma de las sustituciones va a ser despejando x. X igual, y entonces vamos a escribirle x igual a, llamémosla una función, también con la función g, g de u. O es más, podemos utilizar otra letra, g de t, ¿no? Como para hacerla diferente, que no sea la misma. Entonces, pero en este caso, si nosotros usamos la primera, u igual a g de x, entonces tengo que tener en cuenta que de u es la derivada de g multiplicada por dx. Pero si yo tengo en cuenta x igual a g de t, entonces de x será g' de t por dt. Entonces noten que lo que estoy haciendo es utilizando diferenciales. Cuando yo hablo de hallar de u, si yo hago sustitución con u, hallar de u significa derivar lo que tengo en el lado derecho. Si estoy con x, significa derivar lo que tengo en el lado derecho y aumentar el diferencial de la variable que estoy derivando. Entonces, ahora con un ejemplo les voy a explicar cómo vamos a resolver una integral utilizando una sustitución. Pero ¿cuándo vamos a utilizar una integral por sustitución? Entonces lo vamos a hacer cuando nosotros conozcamos que dentro de la integral, aquí dentro de la integral, aparece tanto la función que voy a sustituir como su derivada. Pero noten que la derivada debe estar en el numerador multiplicando a dx. Eso es lo que tengo que tener presente. Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo para que se comprenda cómo utilizar este teorema. Entonces, un ejemplo sería el siguiente. Entonces, para resolver vamos a resolver la integral de 2x multiplicada por x al cuadrado menos 1. Por dx. Entonces, noten que nosotros podemos llamar u a lo que voy a señalar aquí en color rojo, a x al cuadrado menos 1. Si yo llamo u a x al cuadrado menos 1, entonces para resolver usamos la sustitución Entonces, ¿qué sustitución vamos a utilizar? En este caso vamos a utilizar la sustitución u igual a x al cuadrado menos 1. U igual a x al cuadrado menos 1. Entonces tengo que encontrar cuánto es de u. Entonces, ¿cuánto va a ser de u? Entonces, para encontrar de u, yo les había dicho que lo que tengo que hacer es derivar
lo que está en el lado derecho de u. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x cuadrado menos 1? Pues la derivada es 2x. Y aumento el diferencial de la variable que derivé. En este caso es x. Entonces aumento de x. Ahora, nosotros después de hacer la sustitución observamos la integral. Y las dos partes, tanto el u como el de u, tiene que estar dentro de la integral. Entonces podemos observar que este u igual a x cuadrado está aquí, dentro del paréntesis. Y 2x de x está en la otra parte. Aquí está 2x y acá está de x. Entonces, si nosotros utilizamos esta sustitución, entonces, ¿qué nos va a quedar esa integral? Entonces, voy a volverla a copiar la integral acá. Tenemos la integral de 2x por x al cuadrado menos 1. Entonces, voy a reescribirla de la siguiente forma. Integral de x al cuadrado menos 1 por 2x de x. Es lo mismo. Como tenemos una multiplicación, puedo utilizar la propiedad conmutativa. Ahora, si nosotros sustituimos, entonces, ¿qué nos va a quedar? Sabemos que esto que está aquí es u. Entonces, en la nueva integral ya no voy a escribir x cuadrado menos 1, sino que voy a escribir u. Y lo que tenemos aquí señalado, 2x de x, según lo que tenemos acá arriba, eso es de u. Entonces, en lugar de escribir eso, voy a escribir du. Y ahora vamos a resolver esa integral. Entonces, noten que resolver esta integral es más complicado que resolver la integral que tenemos acá. Entonces, pero como tenemos una igualdad, nos dice que cualquiera de las dos la podemos resolver. Entonces vamos a resolver la que está en el lado derecho. Sabemos que la integral de u, eso es u a la 2 sobre 2 más c. Y hemos terminado de integrar. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Tenemos que tener en cuenta que la integral que nos dieron a resolver en el ejercicio tenía variable x y el resultado que hemos obtenido tiene variable u. Entonces, no puedo dejarlo ahí el resultado. Tengo que regresar a la variable x. ¿Cómo vamos a regresar a la variable x? En la sustitución que hice, tengo que reemplazar el valor de u. Entonces, como u vale x cuadrado menos 1, entonces voy a reemplazar dicho valor. Entonces, al reemplazar dicho valor, nos quedaría que u vale x cuadrado menos 1 y está elevada al cuadrado sobre 2 más c. Y este ya sería el resultado de dicha integral. Ahora, vamos a comprobar que este método funciona. Es decir, vamos a resolver esta integral como lo hemos hecho en la clase pasada, en el video anterior, como lo hicimos en el video anterior, sin utilizar tabla de integrales, y vamos a llegar a la misma respuesta. Entonces, comprobemos que al integrar (2x) por x cuadrado menos 1 de x, multiplicando la expresión interna, da el mismo resultado. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces lo que voy a hacer es resolver la integral de 2x por x al cuadrado menos 1, pero aplicando la propiedad distributiva.
Es decir, voy a hacer las operaciones que están indicadas dentro de la integral. Si este 2x lo multiplico por x cuadrado, entonces el resultado me da 2x al cubo. Y si multiplico el 2x por menos 1, el resultado me queda menos 2x. Y ahora vamos a integrar. Si integramos 2x al cubo, la integral es 2x a la 4 sobre 4. Y si integramos 2x, su integral es menos x cuadrado. Más una constante de integración. A esta constante de integración no la voy a llamar c, la voy a llamar k. Entonces, ahora. Esto con el fin de que las integrales como son diferentes, para después relacionar que nos da el mismo resultado. Perdón, aquí era menos. Entonces el resultado nos da, si aquí nosotros podríamos simplificar. Vamos a hacerlo simplificando. Si nosotros simplificamos aquí entre 2, entonces nos queda 1/2 de x cuadrado, de x a la cuarta, perdón. 1/2 de x a la cuarta menos x al cuadrado más k. Ahora, como k es una constante, entonces voy a llamar a esa constante, la voy a llamar a otra constante, por ejemplo 1/2, más otra constante, digamos c. Entonces vamos a considerar que k es igual a 1/2 más c. ¿Para qué hago esto? Simplemente es para poder relacionar este resultado que me dio acá, lo voy a relacionar con el resultado que tengo aquí. Quiero comprobar que los resultados son iguales. Entonces lo que voy a hacer es relacionar esta constante k que tengo aquí con la constante c. Y la forma de relacionar es diciendo que k es igual a la constante c más un número. En este caso ese número lo estoy tomando como un medio. ¿Para qué lo tomo como un medio? Para que esto se me convierta en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si nosotros reemplazamos, esto me queda 1/2 de x a la 4 menos x al cuadrado, y en lugar de escribir k, escribo 1/2 más c. Y ahora, este trinomio que tengo aquí va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Para verlo, que es un trinomio cuadrado perfecto, factoricemos 1/2. Si factorizo 1/2, adentro me queda x a la 4 menos 2x cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Por qué razón queda menos 2x cuadrado? Porque recuerden que es dividir, sacar factor común. X cuadrado dividido entre 1/2, por ley de oreja, sube y me queda 2. Ahora, este que está aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Esto que está aquí dentro del paréntesis. Verifiquemos que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada del primer término, x al cuadrado, el signo del centro negativo y raíz cuadrada del último término del 1, que es 1. Y todo eso elevado al cuadrado. Más c. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Pueden ustedes comprobarlo. Si elevan al cuadrado lo que está aquí, x cuadrado menos 1 al cuadrado, les da el cuadrado del primero, x a la cuarta, menos 2 veces primero por segundo, 2x cuadrado, y más el cuadrado del segundo, que es 1. ¿No? Y eso nos quedaría más c. Y entonces, como pueden comprobar, este resultado obtenido es el mismo resultado que habíamos obtenido en el anterior. Con el método anterior, el que está aquí. Entonces los resultados
son los mismos. Vamos a resolver otro, ¿no? No siempre vamos a tener integrales de forma que si nosotros identificamos quién es su derivada esté completa, ¿no? Vamos con otro ejemplo. Entonces, vamos a resolver la integral de x sobre x al cuadrado más 5. Entonces, aquí tengo que identificar a quién llamo u. Entonces, en este caso, por lo general, cuando yo voy a llamar ese u que lo voy a llamar va a estar dentro de un paréntesis, como lo vimos aquí en este ejemplo. El u lo estoy tomando dentro del paréntesis. O puedo tomarlo, por ejemplo, en el denominador. En este caso voy a llamar u a lo que está dentro del denominador. Eh, Les recomiendo siempre que el u lo tomen con todas las constantes, es decir, que estén al lado, por ejemplo, el más 5, el más 7 o multiplicado por 3, etcétera. No solo la x al cuadrado, sino todo el polinomio. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la derivada de una constante es cero, entonces esas derivadas no nos van a alterar. Entonces, en este caso, voy a tomar la sustitución, la voy a tomar con u igual a x al cuadrado más 5. Entonces, si llamo u igual a x al cuadrado más 5, tengo que encontrar cuánto es de u. ¿Cuánto es de u? Debo derivar el lado derecho. La derivada de x cuadrado más 5 es 2x más 0, es decir, 2x. Y no olviden siempre aumentar el diferencial. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es comparar. Comparar qué tengo en el diferencial y qué tengo en la integral. Entonces podemos comparar que en el diferencial tengo 2x de x y en la integral tengo x de x. Para yo poder sustituir, tengo que dejar las cosas tal como iguales, ya sea haciendo cálculos dentro de la integral o ya sea haciendo operaciones en el diferencial. En este caso vamos a hacer este ejemplo haciendo operaciones en el diferencial. Y el siguiente ejemplo lo voy a hacer haciendo cálculos dentro de la integral. Y ustedes eligen el camino que les quede, que les parezca más fácil. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es, como el elemento que está sobrando es el 2, según la comparación, entonces lo que voy a hacer es ese 2 cambiarlo del otro lado. Es decir, voy a dejar x de x en el lado derecho. Si yo dejo en el lado derecho x de x, entonces lo que aparece en el lado izquierdo me quedaría el de u y ese 2 que estaba multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Entonces con esto ya puedo tener en cuenta que x de x, que es lo que aparece en la integral, va a ser igual a du medios. Entonces vamos a reemplazar. Entonces escribo nuevamente la integral que voy a resolver y ahora voy a sustituir. Entonces, ¿cómo vamos a sustituir? Primero lo de arriba, x de x. Según lo que vimos, x de x es igual a du medios. Entonces voy a escribir aquí du medios. Y esto lo tengo que dividir entre x cuadrado más 5. Pero x cuadrado más 5 es la sustitución que hice. Es igual a u. Entonces, como u es x cuadrado más 5, entonces en lugar de x cuadrado más 5 escribo u. Este 1/2, este denominador que está aquí, por ser constante, lo saco de la integral. Como está en el denominador, ese valor sale como 1/2. Y me quedaría 1/2 de u sobre u. Entonces me remito a la tabla de integrales, que ustedes la pueden descargar desde el blog, desde la parte inicial del blog, y pueden referirse a que la integral de du sobre u
es logaritmo natural de u más c. Pero recordando lo que vimos en el ejemplo anterior, el resultado no puede quedar en u, tiene que quedar en x. Entonces, este valor de u que tengo aquí lo voy a reemplazar por el de la sustitución. Y con eso nos queda ya el resultado. Entonces, el resultado nos queda 1/2 del logaritmo natural de u, que u vale x cuadrado más y. Y este sería entonces el resultado de esta integral. Vamos entonces ahora a resolver otra. Vamos a resolver la siguiente integral. Entonces, vamos a resolver la integral de x cuadrado por la raíz quinta de 7 menos 4x a la 3. Entonces, aquí, por lo general el u lo vamos a llamar siempre lo que está dentro de una raíz, lo que está en el denominador, lo que está dentro de un paréntesis, etc. Entonces, en este caso voy a llamar u a lo que está dentro de la raíz, es decir, a u lo voy a llamar 7 menos 4x a la 3. Recuerden que con todo constantes. Llamo de u. ¿Quién es de u? Derivo el lado derecho. Entonces al derivar me queda derivada de 7, 0. Derivada de menos 4x a la 3 me daría menos 12 x al cuadrado de x. Verifico dentro de la integral si tengo lo que está en el de u. En este caso en el de u me interesa que esté de x, que está aquí, y x cuadrado, que está acá adelante. El menos 12 no importa. El menos 12 puedo repetir el procedimiento anterior. Lo puedo despejar. Como este es el que está sobrando, entonces lo despejo de ahí. Pero ahora les comentaba que lo iba a hacer de otra forma. Lo que voy a hacer ahora es agregar ese menos 12 dentro de la integral para no tener que despejar nada de la sustitución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es reescribir esta integral. La integral de x cuadrado por la raíz quinta de 7 menos 4x a la 3 la vamos a reescribir de la siguiente forma. Entonces, tengo el x cuadrado por la raíz quinta de 7 menos 4x a la 3. Como me hace falta menos 12, entonces yo lo voy a agregar aquí dentro de la integral, el menos 12 que me hace falta. Pero para que no me altere el resultado, yo se lo voy a escribir fuera de la integral opuesto, es decir, si lo coloco en el numerador, lo voy a escribir en el denominador. Y si lo coloco dentro de la integral en el denominador, lo escribiré en el numerador. O sea que entonces ese menos 12 lo voy a escribir en el denominador. Pero como en el numerador no hay nada, recuerden que eso es como tener un 1. Entonces, esa es la estrategia. Eso es lo que en matemáticas decimos multiplico y divido por menos 12. Entonces, siempre vamos a utilizar esa estrategia. Multiplicar por menos 12 por lo que me falta y saco el menos 12 de la integral. Entonces, ahora ya puedo hacer la sustitución. Entonces, ¿qué me quedaría haciendo la sustitución? Entonces tenemos menos 1 sobre 12 por la integral. ¿Integral de qué? Entonces, lo que tengo señalado aquí en color naranja, menos 12x cuadrado por dx, eso es lo que vale du. Entonces, eso lo voy a cambiar por du. Y lo que estoy señalando aquí en color azul, 7 menos 4x a la 3, lo voy a cambiar por u. Eso es lo que valdría u. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría raíz quinta
du por, y lo que está en color naranja dijimos que era du. Ahí pueden observarlo. Y entonces esta nueva integral la resolvemos. ¿Cómo resolvemos esta integral? Pues el u lo escribimos en forma de potencia como un quinto, integramos y esto nos queda u a la 1/5 más 1 que es 6/5 dividido entre 6/5 más c. Y haciendo la operatoria, entonces eso nos queda menos 5 sobre 72, haciendo la operatoria numérica, por u a la 6/5, que lo puedo expresar como la raíz quinta, de u a la 6 más c. Y por último, para terminar, lo que tengo que hacer es escribir cuánto era el valor de u. El valor de u lo habíamos tomado como 7 menos 4x a la 3. Y este será entonces el resultado de dicha integral. En el taller ustedes tienen más ejercicios para que desarrollen la sustitución, por sustitución, perdón. Voy a resolver un último ejercicio, pero ahora haciendo una sustitución de la otra forma, no haciendo u en términos de x, sino x en términos de otra variable. Entonces vamos a resolver la integral de la raíz cuadrada vamos a resolver integral de la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces aquí noten que yo podría empezar diciendo que u sea lo que está dentro de la raíz, es decir, 1 menos x cuadrado. Pero cuando yo encuentro de u que me da menos 2x de x, entonces ese no está en la integral solo está de x. Y ustedes me dirán, yo puedo hacer esto, coloco la integral y como no está, me hace falta menos 2x, esto sería lo que hace falta, entonces se lo voy a agregar. Entonces le agrego menos 2x aquí y lo coloco abajo para no alterar. El método que habíamos visto acá. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que la x ahora me quedó abajo y no sabría qué hacer con la x. Entonces la recomendación es, ustedes utilizan una sustitución u igual a una función siempre y cuando aplican la derivada, las variables todas están dentro de la integral. Si falta alguna de esas variables, entonces no se puede utilizar la sustitución. Entonces la sustitución que vamos a hacer es de otra forma. En este caso utilizamos, vamos a utilizar la sustitución x igual a seno de t. X en términos de otra variable. Entonces recuerden que de x es la derivada de seno, coseno. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Entonces, esta integral que tenemos aquí nos da la integral de la raíz cuadrada de 1 menos, y reemplazo el x. El x es seno de t, pero como está al cuadrado me quedaría seno cuadrado. Y de x es coseno de t. Ahora, aquí esto me quedaría la integral de la raíz cuadrada. 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado.
y multiplicado por coseno de t de t. Noten que aquí tengo un cuadrado y una raíz, se cancelan. Entonces me queda la integral de coseno de t por coseno de t, que eso es coseno cuadrado de t. ¿Y cómo resuelvo esta integral? Esta integral se resuelve por identidad trigonométrica. ¿Qué identidad trigonométrica vamos a utilizar? La voy a escribir aquí en un recuadro. La identidad trigonométrica se llama reducción de orden. Entonces, la identidad que vamos a utilizar es coseno cuadrado de t es igual a 1 más coseno de 2t dividido entre 2. Entonces, si nosotros utilizamos esta identidad, entonces la integral que teníamos se nos convierte en la integral de 1 más coseno de 2t dividido entre 2. ¿Y cómo resolvemos esta integral? Podemos sacar ese dividido entre 2 o podemos separar en dos integrales. Nos quedaría la integral de 1 sobre 2 más la integral de coseno de 2t dividido entre 2. Ahora, la primera integral la vamos a resolver. La primera integral me daría 1/2 de t más. En la segunda integral voy a sacar el 1/2 y me queda la integral de coseno de 2t. Este tipo de integrales también lo vamos a hacer por sustitución. Voy a llamar u a lo que está dentro de la función coseno. Entonces, si nosotros hacemos una sustitución, u igual a 2t, entonces tenemos que de u es 2, la derivada es 2, y aumento el diferencial de t. Pero no tengo 2 de t, solo tengo de t. Esto lo voy a hacer sacando el 2. Entonces, de u sobre 2 es igual a dt. Y aquí tengo este dt que lo voy a reemplazar acá. Entonces, ¿qué me queda en esta integral? 1/2 de t más 1/2 integral de coseno. En lugar de 2t coloco u, perdón, es u, coseno de u, y en lugar de dt escribo du medios. Sacamos ese 2 de la integral y nos quedaría 1/2 de t más 1/4, porque ahí multiplico los denominadores, y me queda la integral de coseno de u de u. Y sabemos que la integral de coseno, pues es seno de u más c. El resultado me ha quedado en variable t y en variable u. Entonces voy a ir reemplazando. ¿Cuánto valía u? U valía 2t. Entonces lo reemplazo. Y me quedaría 1/2 de t más 1/4 por seno de u, que valía 2t. Pero recuerden que la otra sustitución que habíamos hecho era x igual a seno de t. Entonces, como x era igual a seno de t, entonces necesito calcular t. Y aquí está el teorema que decía que la función tiene que tener inversa. La inversa de seno de t es arcoseno. Entonces me pasaría como arcoseno de x. Y ese es el valor de t que vamos a reemplazar. 1/2 de arcoseno de x más 1/4 del seno de 2t. Pero este seno de 2t, para que no nos quede seno de 2 por arcoseno de x, vamos a utilizar una identidad trigonométrica. Entonces, en este resultado que voy a pintar aquí en color naranja,
La identidad trigonométrica que voy a utilizar es esta. Seno de 2t es igual a 2 seno de t por cos de t. 2 sen de t por cos de t. Y entonces esto me quedaría aquí 1/4 por 2 seno de t por coseno de t más c. Y esto será igual a 1/2 del arcoseno de x más 1/2, aquí simplificando, 1/2 de seno de t, pero seno de t, recordemos que habíamos dicho que era x. Entonces me quedaría de x y por coseno de t. Tengo que ahora transformar ese coseno de t. Voy a utilizar identidades. Coseno cuadrado de t sabemos que es 1 menos seno cuadrado de t. Por lo tanto, coseno de t es la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de t. Entonces, coseno de t, coseno de t lo transformo y me queda 1/2 de arcoseno de x más 1/2 de x, y coseno de t lo escribo como 1 menos seno cuadrado de t. Pero recuerden que seno de t es x. Entonces esto me quedaría 1/2 de arcoseno de x más 1/2 de x por la raíz de 1 menos seno de t, que vale x, elevado al cuadrado. Y ahí obtenemos el resultado ya en términos de x.